Estamos ya de tertulia en directo en Mírame Televisión y además estamos felices. Felices porque el Tenerife está jugándose la posibilidad de pasar a Primera División y eso, mano, ¿qué quiere que les diga? Estamos felices, contentos. La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho un buen trabajo, esta vez no ha podido ser, pero la próxima va a ser seguro. Y ahora todos juntos vamos a ilusionarnos con lo que pueda ocurrir. Y tengo que decir que hoy para mí es un día también de alegría, porque se incorpora a esta mesa un compañero al que le tenemos mucho cariño, Jorge Verástegui. Muy buenas. Muy buenas. Feliz. Oye, acabo de descubrir que tienes una hija. Tengo una hija, sí. ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. Estupenda. ¿Sería tu mejor artículo? La he mencionado ya unas cuantas veces y sí, la verdad que, bueno, es estupendo estar con ella y no sé, lo disfruto un montón, la verdad, la paternidad se disfruta un montón. Yo tengo, siempre lo digo, un pensamiento muy especial con Esaú Hernández y con la figura que él tiene sobre la formación, la educación de su hijo. Y cuando veo a un periodista que, bueno, yo no he tenido esa oportunidad, pero que han tenido la oportunidad de, con lo complicada que es esta profesión, además meterse en ese sarao, me parece que es algo grande, sí, muy grande. Así que ese reto, David, ¿para cuándo? No, claro, yo desde fuera lo veo y yo también lo admiro, tanto a Saúl como a Jorge, como a tantos compañeros y compañeras, ¿no?, que intentan compaginar lo complicada que ya de por sí es esta profesión con la paternidad o la maternidad, ¿no? La verdad que es complicadísimo. Y bueno, también, como dice Jorge, pues tiene sus cosas positivas, por supuesto, y él, aunque ahora, pues fíjate, está en una etapa también en la que, oye, pues ha decidido también dedicarle más tiempo a su hija. Yo creo que eso es importante, ¿no? Al final, si eres padre o madre en esta profesión, no olvidarte nunca de lo importante que es esa paternidad o esa maternidad, porque esta profesión al final te acaba abduciendo en todos los sentidos y eso es muy peligroso también. Yo me acuerdo, había una vez una periodista del País, Delia, que era del País, Delia Rodríguez, escribió un artículo que se llamaba La Épica, ¿no? Y hablaba un poco sobre la necesidad de reformular el imaginario tradicional que teníamos sobre el periodista tradicional que nunca se iba a casa, ¿no?, que nunca dejaba la redacción, ¿no? Y que la capacidad de reformular ese imaginario del periodista también podía ayudar a la profesión y a hablar de la necesidad de conciliar y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que a veces, ¿verdad?, que nuestra profesión se casa mal y se hacen mal, ¿no? Es que al final todos los trabajadores al final nos llevamos los problemas a casa, sí. Pero cuando tienes una información, los que trabajamos en esto, yo no soy periodista, pero ustedes sí, la responsabilidad, el informar bien, eso te exige una dedicación que al final quieras o no, porque es un compromiso de verdad, con la verdad. Lo que tú cuentas, un error que puedas cometer en una información y la manera de tratarlo afecta a terceras personas y es tan importante ese trabajo que yo creo que está ahí también un poco el que uno se lleve la carga del trabajo a casa. ¿Oscar? Sí, entre otras cosas porque efectivamente es una profesión que quiere un grado de responsabilidad importante, porque efectivamente, bueno, pues un periodista de lo que se trata es informar, formar, entretener, y aparte, bueno, pues el ejercicio periodístico tiene una influencia social importante, ¿no? Y eso pues conlleva un grado de responsabilidad. Es una profesión muy intensa, muy apasionante, muy bonita, pero también, bueno, en determinados momentos algo desagradecida también, ¿no? Miren, yo estaba pensando, ¿y por qué he empezado con Jorge Verástegui? Primero porque quería darle las gracias y darle la bienvenida. Lo del Tenerife, porque es que de verdad creo que estamos todos contentos con lo que está pasando y puede pasar en Canarias. Pero en realidad también tengo que decirle que es parte de la técnica para calentar un poquito, porque cuando, tras mi accidente, cuando arranco una tertulia, quieras o no, eso de antes el 3, 2, 1, 0 y arrancar era muy... me producía una subida de adrenalina, un subidón que me encantaba, pero que ahora tienes que controlar porque ahí en mis reacciones todo se agudiza y controlar el habla, que todavía la tengo dañada,
me hace que empiece más relajado, más tranquilo, que ya habrá tiempo de ir cogiendo berrinches a medida que comience la tertulia. Miren, me van a permitir que dé en directo además las buenas noches a nuestro compañero Carlos Sosa. Carlos. Muy buenas noches, Manolo, buenas noches, Jorge, buenas noches, Óscar, buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, pues tengo que decirte, amigo, que voy a empezar cogiendo nervios contigo. Y quiero que me ayudes a mí y a la sociedad a entender esto. Voy a pedirle a realización que ponga el primer audio. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a escuchar un audio y les voy a explicar de quién se trata. Claro, vale. A mí me trae el cuello. ¿No te puede demostrarlo? Sí, demuéstrelo. ¿Vale? Ya sobre el procedimiento. Oye, pues mira, este procedimiento está contaminado. Es que está contaminado. Es que a mí lo que me toca los cojones es que se haya estado contaminando ese procedimiento durante 2 años, utilizándolo para una cosa o para otra, que me da lo mismo. Que yo en ese momento, ya sé que esta es una cabrona, una hija de puta, pero que me da lo mismo. Pero las está utilizando. Y eso es lo que no se puede consentir, ¿no? Porque yo creo que los jueces estamos aquí para controlar esto, que no pasen esas cosas. Porque, oye, aquí hay que ir con igualdad de armas. Si a ti te han estado jodiendo durante 2 años, 3 años, profesionalmente y personalmente, que sea por algo. Pero no porque no tiene sentido. Yo tengo esto, tal. Bueno, ese es uno. Ahora vamos a escuchar algunos más. Carlos Sosa es el director de Canarias Ahora y a mí me gustaría preguntarle quién es, la audiencia lo sabe, pero ¿por qué es conocido el juez Alba? ¿Quién es el juez Alba? Bueno, sin dejarme llevar por la pasión, porque me tocó colateralmente esto que estás contando, o sea, estas conversaciones fueron grabadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en el despacho del juez Salvador Alba, en un momento muy concreto de la historia política de España y de Canarias, cuando se presentaba por primera vez a las elecciones la jueza en excedencia Victoria Rosell, que es mi pareja, hay que decirlo todo para que los telespectadores tengan todos los datos a su alcance. Trabajaba el señor Alba trabajaba para tratar de perjudicar la carrera de Victoria Rosell, ya no lo digo yo, lo dice una sentencia firme del Tribunal Supremo, para de ese modo favorecer la carrera política y las ambiciones políticas de un ministro entonces, José Manuel Soria, ya retirado de la política para ser descubierto en las cuentas de Panamá, en los papeles de Panamá, con cuenta fuera. Y Alba lo que está haciendo en esa conversación, de la que has pinchado un pequeño tramo, es tratando de convencer al empresario Miguel Ángel Ramírez de que le aportara información comprometedora para mí, de manera que fuera comprometedora a su vez para la jueza Victoria Rosell. El empresario tuvo la fortuna de grabarlo y de entregarlo a la justicia, porque lo hizo en el plazo justo para no ser él también procesado por conspiración, porque si él no llega a entregar esa cinta para que se investigara en los plazos que marca la ley, que creo que son 6 meses, probablemente él también habría sido condenado. Pero lo hizo no para ser condenado precisamente, sino para denunciar la posible comisión de un delito por el que está condenado a 6 años y medio de prisión el ex juez Salvador Alba. O sea que el juez Alba queda con el empresario Miguel Ángel Ramírez, es decir, estaba llevando la causa de este empresario y le da instrucciones o le indica, oye, ¿me puedes aportar información sobre el novio de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa? Apórtame algo ahí, en ese plan. Sí, así de correcto. Bueno, hay algún ofrecimiento previo
de un abogado que parece que intercede entre ambas partes para decirle, hombre, Ramírez ha tenido relaciones comerciales con Carlos Sosa, le dice ese abogado. Evidentemente, todos los periódicos de Gran Canaria han tenido relaciones con Miguel Ángel Ramírez, con relaciones comerciales, en tanto en cuanto es propietario de varias empresas que se anuncian. Y claro, pretender que nadie haya tenido nunca relaciones comerciales con Miguel Ángel Ramírez, pues me parece absurdo. Pero lo que trataba de encontrar era se había archivado ya una investigación porque le alquilé una emisora de radio a la Unión Deportiva Las Palmas, una emisora de radio de mi propiedad, de la propiedad de mi empresa, perdón. Y como eso se archivó, pues había que buscar otra cosa y entonces empezaron a buscar otros contratos que pudieran haber. Y la investigación que se hizo, que la hizo la Fiscalía, al final determinó que el último contrato que había mantenido mi empresa con las empresas de Miguel Ramírez era de 2009. Y las diligencias que se abrieron contra él en el juzgado de Victoria Rosell fueron de 2014. Por lo tanto, había una distancia suficiente como para que no hubiera contaminación alguna para la jueza para investigarlo a él. En realidad, la investigación se llevaba en el juzgado de instrucción número 8, del que era titular en aquel momento, y lo sigue siendo ahora en excedencia Victoria Rosell, pero cuando ella pasó a la política con una excedencia, el juez Alba se apresuró a pedir que le dieran en sustitución ese juzgado. No para hacer que prevaleciera la ley, sino para investigar a ver si había algún chanchullo de Victoria Rosell. Y eso fue lo que estuvo buscando durante tiempo, porque el primer día que llegó al juzgado llamó a los funcionarios y lo primero que pidió fue la causa de Miguel Ángel Ramírez. Por lo tanto, ya fue predeterminado a buscar algún tipo de compromiso, algún tipo de causa que comprometiera a Victoria Rosell. Victoria Rosell, no nos olvidemos, estuvo querellada y fue llamada a declarar como investigada por una querella de José Manuel Soria que se admitió a trámite gracias a los informes que emitió Salvador Alba. Informes que se demostraron falsos en tanto en cuanto todo lo que se investigó de Victoria Rosell quedó archivado de inmediato, porque falsificó incluso los informes que envió al Supremo para que pudiera ser investigada. O sea, cometió todos los delitos que un juez no puede cometer, entre otros falsificar documentos judiciales. Carlos, voy a preguntar un momento en realización a nuestra compañera Lidia que me diga de los audios, que son muchos, que tenemos de Alba, que me elija dos, y los vamos a poner. Es que Alba no solo protagonizó este audio largo, creo recordar que de 1 hora de duración con Miguel Ángel Ramírez, sino que él protagonizó otros audios que grabó él. Él ha sido víctima de sus propias tretas, ¿no? Él grabó a sus compañeros de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en una deliberación, que es algo sagrado. O sea, imagínense, reúnen los tres magistrados que deciden sobre una causa a discutir después del juicio qué hacer, si condenan, absuelven, qué hacen con la causa que acaban de juzgar. Pues eso lo grababa Salvador Alba. Pero no solo lo grababa, sino que lo difundía. Alguna de esas conversaciones, una de ellas la tiene Lidia, la difundió. Pero grabó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, grabó a un compañero suyo de la sección sexta en particular y grabó a un abogado para ver si, tratando de sacarle información comprometedora para Victoria Rosell, que al final cayó víctima de sus propias tretas. Fíjate, estamos hablando de que con el juez Alba hemos descubierto que un juez tenía una estrategia o forma conchavea para cargarse a una jueza, a otra compañera, y que además grababa a otros jueces en un momento de deliberación o de encuentro o de esparcimiento, ya veremos. Pero bueno, vamos a escuchar parte de esa conversación con Miguel Ángel Ramírez, es decir, un juez que está instruyendo una causa, se sienta con el acusado y ahí va, menos mal que ahí Miguel Ángel fue hábil, grabó, porque claro, dices tú, ¿cómo me va a llamar a mí el juez? ¿A cuenta de qué? Va y lo graba. Y eso sirvió de prueba, escuchen. Vamos a ver, es que, para tú entiendes una cosa. Yo, en un procedimiento creo que, que el procedimiento tiene que ser
blanco y limpio para todo el mundo, no solo para fiscal, sino para fiscal, para el otro. Y es el juez de instrucción el primero, el que tiene que coger el procedimiento y difundirlo. Este procedimiento está ilegalmente hecho y bloqueado. Antes de que tengas que ir ni a un recurso, ni a una medida, ni a una... ¿Qué pasa con eso? Que se tendrá que joder. Que seguridad internacional no tiene nada. Exactamente, ese es el tema. Entonces la pregunta debería haber sido, usted, como presidente, apoderado, pues en representación de tal, ¿usted ha hecho algún negocio con este señor? ¿Ha hecho usted algún negocio con este señor? No, bueno, claro, ya está. Sí, porque si ha hecho algún negocio con este señor, evidentemente hay que meterlos en el procedimiento. Usted lo puede acreditar, pues esa es otra, se tiene que poder acreditar. Sí, pero luego tú me dirás a mí, si cuando me interrogues, yo a mí no te importa más, yo ya poco aquí, ¿no? Sí, esto tengo que terminarlo. A mí todavía me ponen los pelos de punta escuchar esto. Estaba oyéndolo ahora con Jorge, con Óscar, con David y con toda nuestra audiencia, y yo te prometo que estaba erizado. O sea, ¿cómo alguien al que tiene la autoridad moral, ética de un juez puede participar y hacer algo así? Es que parece de película, de serie de Netflix, de verdad. Y todo esto al final, como consecuencia, tú te has encargado de decir continuamente que ha sido condenado. Es decir, no es que lo digas tú, sino que este juez ha sido condenado. ¿Cuál es la condena? Bueno, la condena es a 6 años y medio de prisión por los delitos de prevaricación en concurso ideal con el cohecho, o sea, prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial. Son 6 años y medio de prisión, pero tiene algo que para mí es mucho más importante, que tiene 18 años de inhabilitación. Es decir, no puede volver a ser juez, porque ya la carrera judicial, el Poder Judicial, tardando lo suyo, eso sí, ya lo ha expulsado de la carrera judicial, ya no es juez. Y luego ha tenido que pagar 60.000 euros de indemnización a Victoria Rosell y 12.500 euros de multa. Esas son todas las penas que le han caído por este asunto. Él ha tratado durante muchos años de anular toda esa condena. La condena inicialmente fue en el año 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero fue ratificada hace 203 días por el Tribunal Supremo. Este delincuente sigue en libertad. Bien, vale, ha habido una sentencia, ya es firme, sin embargo, el juez sigue en libertad. O sea, sigue en libertad, no, sí. Es que no ha entrado en prisión. ¿Y por qué? Sí, no ha entrado en prisión. ¿Por qué, Carlos? Bueno, la historia es un poco larga de contar. Él yo lo resumo. Ha utilizado todas las tretas que han estado en su mano, porque el ordenamiento jurídico español es garantista y permite que las personas nos defendamos ante la ley o ante ceros, en fin, con todas las garantías todos los derechos que nos existen, ¿no? Él te ha hecho a reclamar, por ejemplo, la nulidad de todas las actuaciones porque consideró que la sentencia suprema había vulnerado sus derechos. Venga, presentó un recurso extraordinario de nulidad de actuaciones. Luego que si un recurso ante el Tribunal Constitucional, y para lo cual pidió que se suspendiera cautelarmente en la ejecución de la sentencia en lo que resolvía el Tribunal Constitucional, que no ha resuelto. A continuación, su mujer, que por cierto es letrada de la Administración de Justicia, es decir, secretaria judicial, solicitó un indulto al Gobierno de España, gobierno del que forma parte como alto cargo la delegada del Gobierno contra la violencia de género, que era su víctima, Victoria Rosell. Y también pidió la paralización. Todo eso lleva al tribunal que está ejecutando la sentencia a estudiar una a una sus peticiones. Pero todo lo empezó a complicar cuando, a la vista de que se le cerraban todas las posibilidades, empezó a alegar enfermedades. De repente descubrió que estaba enfermo. No puedo desvelar, por cuestiones de protección de datos, cuáles han sido las enfermedades y las dolencias que ha alegado,
porque el delincuente es él, no yo. Él tiene la suerte de que no somos como él, porque sí, él sí que desveló una dolencia psicológica de Victoria Rosell durante el proceso. O sea, Victoria Rosell sufrió un shock postraumático como consecuencia de la persecución de ese señor y él la desveló. Por eso lo digo, por eso lo cuento. Pero yo no voy a desvelar ninguno de los shocks que pueda estar sufriendo él, porque no somos como él. Pero ha alegado varias enfermedades, algunas incluso hereditarias, para tratar de eludir la prisión. Inicialmente el Tribunal Superior de Justicia lo que hizo fue poner esa ristra de enfermedades en manos de los forenses de Las Palmas, que dijeron que ninguna de esas enfermedades era incompatible con el ingreso en prisión, y lo que hizo a continuación fue recusar a las forenses que escribieron ese informe. Con lo cual, vuelta a empezar a enviarle todos los informes médicos a los forenses de Santa Cruz de Tenerife. Y que han dicho lo mismo, efectivamente han dicho ni más ni menos que lo mismo. Bueno, durante todo esto se ha alargado durante 203 días y sigue en libertad, efectivamente. Pero ya ahora el Tribunal Superior de Justicia, que es el que está ejecutando la sentencia o intentando ejecutar la sentencia, ya ha notificado a las partes que aleguen, porque ya va a tomar una decisión, supongo que de modo inminente, salvo que este hombre se invente, no sé qué se puede inventar ahora. Son tretas que, por cierto, él jamás habría permitido, ni permitió, a ninguna de las personas que condenó mientras tuvo la toga y la maza en la mano para condenar a la gente. Pero a él se le ha permitido todo porque el tribunal tiene mucho miedo a cometer un error que pueda convertir a esta persona en víctima. Y me parece razonable su posición. Tiene toda la lógica, conociendo al delincuente, que la justicia o el tribunal tome todas las precauciones habidas y por haber, porque aquí hay un dicho que viene muy bien, que es ese que dice: el que conoce la ley conoce la trampa. Y se ve que Salvador Alba era un gran conocedor de la ley y fruto de los delitos de los que ha sido condenado, pues lógicamente sus trampas no han servido de mucho, lo han pillado y bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Pero claro, Carlos, yo antes de poner ese último audio al que tú hacías alusión en la sección sexta del Tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos, hay algo que yo no entiendo. Es decir, a ver, una madre de familia cuyo hijo ha cometido un delito y por el cual tiene que pagar en prisión, no se libra ni de coña. Estará viendo lo que tú has relatado y estará tirándose de los pelos. Pero es que te voy a poner otro caso. Cualquier persona que estuviera en prisión y nos estuviera viendo, es decir, yo no he podido eludir la prisión y este señor sigue de rositas. Pero luego, personas que están en una situación complicada de salud y que además tienen que pagar con prisión y que no se les admite su situación y sin embargo a este señor, que vete tú a saber, porque no se puede saber si es por una gonorrea, si es por, yo qué sé, yo qué sé, unos juanetes que lo tienen que operar, la verdad que no lo sé, ni tampoco me interesa, no entra en prisión. Pero es que a mí me lleva a pensar, madre mía, pero si en Canarias tenemos casos de gente que por asuntos como el de las Teresitas, Ignacio González, Martín, tuvo que entrar a prisión y el hombre estaba realmente enfermo, en una situación muy delicada, y este señor murió en la prisión. Y sin embargo el juez Alba, que se puede morir mañana, todos estamos exentos, yo casi me libré, pero compadre, y está en la calle. Es que de verdad me parece escandaloso, Carlos. Los tribunales se pueden tomar todas las precauciones habidas y por haber, pero Dios mío, es que el ejemplo que estamos dando con este señor fuera de prisión es de verdad muy, muy delicado. Es un muy mal mensaje sobre que la justicia es igual para todos, porque no lo es.
Bueno, el señor Alba efectivamente lleva mucho tiempo dañando la imagen de la justicia y parece darle igual. Esto es evidente, ¿no? A él le dio igual conspirar para perjudicar a Victoria Rosell y beneficiar a José Manuel Soria, como le dio igual, estando ya imputado y pendiente de juicio, presidir juicios por corrupción del Partido Popular. Le dio exactamente igual. Cuando yo le pregunté al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cómo era posible que pusiera al frente del tribunal del caso Faicán a un juez procesado, todavía no condenado, pero procesado por corrupción, me dijo, es legal. Digo, coño, faltaba que fuera ilegal, solo faltaba que fuera ilegal, pero desde luego la imagen que ustedes están dando a la justicia, poniendo a esta persona a absolver a los imputados del caso Faicán, desde luego no ayuda mucho a que creamos en la justicia, en la neutralidad de la justicia, en la independencia de la justicia. Pues esto es así, y este señor está demostrando con su comportamiento que la justicia le importa un carajo, un verdadero carajo, porque sigue vacilándose a la justicia y haciendo cosas que él no le habría permitido ni medio minuto a ninguno de los justiciables que pasaron por su vida, entre otros el que les habla, que él fue el que me condenó por una querella del señor Soria. Eso no lo recuerdo mucho, pero hoy lo voy a recordar porque me apetece. La única condena penal que yo tengo por una querella de José Manuel Soria me la impuso Salvador Alba. Todo hay que decirlo porque todo casa finalmente. ¿A quién trató de beneficiar Alba perjudicando a Victoria Rosell? A José Manuel Soria. ¿A quién benefició el señor Alba condenándome a mí por una querella de José Manuel Soria? Salvador Alba. Todo hay que decirlo porque esta persona lleva cagándose encima de la justicia desde hace muchos años y era impune, hasta que tropezó con Victoria Rosell. Pero era impune. Sus compañeros le dejaban hacer y deshacer hasta que llegó a este punto. Y sigue cagándose en la justicia 203 días después. Miren, por favor, escuchen cómo se refería con sus compañeros y cómo los grababa en sala, en un tribunal, en un espacio, no en un tribunal, junto a otros jueces. Escuchen, por favor. ¿Quieres que entre primero? En el colegio de rusos Voy a vigilancia y a las 11 vienen a buscarme. Dentro, yo estoy ya organizado de... ¿Hay rusos? Entra un ruso y te habla la mafia detrás de ellos, tío. Que no, tendrá pinta mafioso, jovencito... ¿Qué? Unos rusos de la... ¿Habla de todo, joder, ¿eh? En Rusia. En Rusia, Rusia sí, pero fuera de Rusia, jovencitos, todos mafiosos. Es como decir todos los italianos, Todos los del sur son mafiosos, todos los italianos del sur, todos mafiosos. Todos, de Roma para abajo. Conmigo hace unos años hacía ayudo a un rumano que había sido campeón de Rumanía. ¿Y si hubiera sido rumana, puta? ¿No sé qué es así? Y estando yo en el juzgado de lo penal, una vez salgo por el pasillo, me lo veo subiendo la Guardia Civil. ¡A rumano, tío! Con los grilletes puestos. ¿Tú llevarías un albano kosovar a tu casa a cuidar a tus hijos? No, pero bien. Depende. No, ¿a un albano kosovar? Lo conozco y es amigo. No. Las rumanas son putas. Todas. Miren, un último mensaje. Sí, por favor, Carlos. No solo es grave que el señor Alba grabara a sus compañeros en una deliberación en la que estaban hablando de mafiosos rusos y de personas rumanas, sino que además la divulgó para dañar a sus compañeros, para dañarse a sí mismo, porque la justicia le importó siempre un carajo. O sea, imaginen ustedes lo que sentimos cuando oímos esa grabación, que no la grabó Miguel Ángel Ramírez, ni la grabé yo con un micrófono subrepticiamente metido en la sala de deliberaciones. La grabó él y la divulgó, para tratar de perjudicar a la persona que dijo todas las rumanas son putas. En concreto lo hizo por eso. Pero él da pie a esa conversación, porque si se fijan en el ambiente es el que es, ¿no? Pero si lo has grabado, cómetelo. Primero no lo grabes, pero si lo grabas, por lo menos no lo divulgues. Pues lo divulgó. El daño que le hizo a la sección sexta y a la justicia fue enorme, pero le dio igual. Quería contigo, ya casi para despedir esta conexión y debatir este asunto con mis compañeros, que no todas las rumanas son putas, como grabó y comentó y auspició en conversación, buscó el ambiente propicio
para grabar y ha mostrado. Ni todos los jueces son delincuentes como Alba. Ahora no podemos decir aquello de los jueces son corruptos. No, Alba, el juez Alba, es un juez delincuente. Y ahí está, lo ha demostrado, las pruebas están ahí. Y además no solamente las pruebas, la sentencia. Hay una sentencia que además le dice que tiene que entrar en prisión. Carlos, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. La reflexión que yo quiero hacer con mis compañeros, empiezo por Jorge, es qué le parece esto, porque de verdad yo me pongo en la piel de cualquier, o sea, privar de libertad a alguien tiene como finalidad un castigo y además la posibilidad de rehabilitarte, ¿no? De hacer cosas por la sociedad a la que le ha fallado. Y en este caso, este señor que además es una autoridad, tiene autoridad, coño, un juez, uno lo respeta, vamos, a mí un juez me llama y me cago todo. Pero es que si a mí me llega a llamar el juez Alba, me cago y me meo, me da otro ictus, porque menuda se las gasta. Y chicos, luego han oído a Carlos cómo actuaba y cómo ha actuado con tantas personas a los que a lo mejor ha tenido que enviar a prisión y ahora él está en la calle. Y claro, a mí me hace eso que pensar, porque el que hace la ley o conoce la ley también conoce la trampa. Este señor afortunadamente no hizo las leyes, pero sí conocía las trampas y se está agarrando a ellas, los caminitos, los vericuetos que hay por ahí, las vereditas, mejor dicho, para hacer su camino y no precisamente hacia el Salto del Negro, sino hacia otro lugar. Sí, vamos a ver, este señor ha estado intentando dilatar todo este proceso desde el principio, ¿no? Que empezó intentando recusar, perdón, a los jueces que lo estaban juzgando, que lo empezaron a juzgar en aquella época, ¿no? Bueno, yo creo que representa lo peor, ¿no? de la justicia. Es verdad que uno puede tener la tentación de sentir una especie de negatividad sobre el sistema judicial al ver este tipo de situaciones, pero también es verdad, Salvador Alba terminará entrando en la cárcel, ¿no? Y Victoria Rosell es delegada del gobierno sobre violencia de género, ¿no? O sea, que me refiero que al final el tiempo está poniendo las cosas en su sitio. Ante este tipo de situaciones, pues lo importante es perseverar en la denuncia, porque yo muchas veces, digamos, la democracia no se puede dar por sentada y la limpieza no se puede dar por sentada. Yo creo que esto es en este mundo, pues igual que los periodistas cumplimos una función denunciando determinadas cuestiones, pues este señor, como hay jueces que lo han condenado, que han cumplido su función, terminará entrando en la cárcel. Lo que sí me perturba y me parece escandaloso es que se pueda utilizar todo este tipo de estratagemas para echar a alguien de la carrera política, ¿no? Para intentar acabar con la carrera política de alguien, ¿no? Como pasó con Victoria Rosell. Me aterra, pero como estaba diciendo, pero al final el tiempo está poniendo las cosas en su sitio, ¿no? A mí me parece terrible, además, el caso desde el principio era tremendamente escandaloso, ¿no? Y a mí, escuchar, por ejemplo, el testimonio, yo creo que Carlos ha sido bastante elegante, discreto, y se ha contenido porque él debe saber mucho efectivamente de todas las trapisondas que habrá hecho el propio juez Alba, ¿no? Y aparte, efectivamente, bueno, no me quiero poner en la piel de Carlos ni de Victoria Rosell, que habrán sufrido un calvario indescriptible e irreparable, independientemente de esa condena. Que él se dirige, el Alba se dirige a Miguel Ángel Ramírez para ver si podía pillar algo de Carlos, que era la pareja de Victoria, y así poderla enmarañar muchísimo más. Y lo que ha hecho el juez Alba, yo esta impunidad hacia la figura de Alba no la entiendo, como ciudadano no la entiendo y tendrán que explicarla. Yo entiendo efectivamente, como dice Jorge, que llegará un momento porque tendrá que cumplir una condena y tendrá que ingresar en prisión. Ponían un ejemplo importante, el de Ignacio González Martín, en este caso condenado por el caso de las Teresitas. Había una diferencia incluso, ¿no? Más terrible, ¿no? Si el propio empresario tinerfeño ya era mayor, tenía una edad importante, ya
tenía ya unos 80 y pico años, tenía unas secuelas importantes que bueno, pues fruto de su edad, y al final, bueno, pues una jueza decidió efectivamente que tenía que entrar en prisión. Habían informes forenses que efectivamente decían que, bueno, que no había ningún impedimento para que entrase en prisión. De hecho, decía una forense en sus informes de que para eso había específicamente un servicio médico, en este caso en una prisión tinerfeña, la prisión Tenerife 2. Y al final entró, lamentablemente luego, bueno, falleció, ¿no? No creo yo que sea la circunstancia del juez Alba, que además es un juez joven. Y lo que ha hecho, lo más que me preocupa efectivamente, que además a cualquier ciudadano se debe poner los pelos de punta, es que ha hecho un daño a la justicia terrible, ¿no? Nada más y nada menos que a la justicia, y ha puesto en una situación tremendamente complicada a gran parte del colectivo judicial de este país, que gran parte del colectivo judicial de este país, de jueces de este país, son honrados y honestos, ¿no? Por eso he insistido en el mensaje de antes, y estamos exponiendo el caso de Alba para que de verdad se haga justicia. Claro. Porque es hacer justicia también por los jueces. Porque ¿qué pensará en estos momentos un ciudadano de a pie que tiene una situación judicial efectivamente dura, independientemente de qué circunstancia o qué factor, que ve que efectivamente que la justicia es diferente con el resto de ciudadanos que con este personaje? Y por otro lado, la defensa dura, habrá sido muy dura, de mucho sufrimiento de la propia Victoria Rosell, al final ha logrado que en este caso esté a salvo toda la sociedad de un personaje de esta característica, cosa que efectivamente le agradecemos públicamente. David. Al final yo creo que la corrupción está en el ADN de toda nuestra sociedad, y tenemos políticos corruptos, tenemos periodistas corruptos y tenemos jueces corruptos. Lo que ocurre es que, aunque yo no creo que sea bueno distinguir entre una corrupción que sea mejor o peor que otra, lo cierto es que al final que haya jueces corruptos es lo peor que puede ocurrir en ese sentido, porque al final son quienes tienen que velar y sobre todo quienes tienen que transmitir esa imagen de confianza a la sociedad, de decir, oye, hay corrupción, pero hay una justicia que persigue la corrupción, y claro, si la justicia está corrupta, ese principio de confianza pues se acaba debilitando, ¿no? Sin embargo, es que además aquí el juez Alba no solo es corrupto, sino que además ha sido muy mala persona con Victoria Rosell, muy mala persona con Carlos Sosa, muy mala persona con sus propios compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. O sea, ha demostrado ser no solo un corrupto, sino una persona capaz de anteponer, efectivamente, de anteponer su egoísmo y sus intereses personales, a pesar de las consecuencias, con esa autoridad que él tiene y ese poder que él tiene. Porque a mí me parece muy importante cuando está en el poder, y yo creo que nosotros también, en cierto modo, tenemos un cierto poder, lógicamente, como periodistas, hay esa responsabilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que esa responsabilidad se multiplica cuando estás hablando de un juez que tiene, insisto, pues esa necesidad de dar una imagen de confianza a la sociedad. Y él lo que ha hecho es utilizar ese poder para aplastar a aquellos que... Es más que abuso de poder. Claro, es un abuso, exacto, va más allá de lo que podemos conocer como un abuso de poder, ¿no? Y yo creo que todo lo que está ocurriendo, yo siempre me preguntaba, ¿no? Y decía, oye, pero vamos a ver, ¿por qué? O sea, están protegiendo a sus propios compañeros cuando al final es el juez Alba el que más daño ha hecho al Poder Judicial o a la imagen del Poder Judicial. Es una cuestión de simpatía, no es una persona simpática, no lo puede ser. Yo creo que Carlos ha dado una clave ahí. Claro, es que tienen miedo. Se tienen miedo porque al final eso que tú has dicho de el que hace la ley hace la trampa, llega hasta el punto de que no pueden cometer ningún fallo, porque si cometen algún fallo con el juez Alba lo va a aprovechar y vamos a tener a un juez corrupto en la calle cuando tiene que estar en la cárcel. Y sí que hay casos, yo creo que la cárcel no es la solución para todas las condenas penales, pero para esta sí. La inhabilitación automática. Un juez que ha hecho que mucha gente entre en la cárcel, probablemente con razón, aunque ya aprobar todas las resoluciones del juez Alba, como la propia que le afecta a Carlos Sosa, yo creo que, lógicamente, es normal que las podamos poner en tela de juicio. Pero un juez que ha metido a tanta gente en la cárcel y que es un juez corrupto, tiene que entrar en la cárcel. Yo creo que es bueno que entre en la cárcel en ese sentido. Dudo mucho de que se rehabilite en el caso del juez Alba, porque, insisto, le veo una maldad interna. Le noto en sus actos una maldad interna con sus compañeros jueces, esa grabación me hace dudar en ese sentido, pero sí que se tiene que demostrar también, y yo creo que es fundamental para esa confianza de la que hablamos, que entre en prisión cuanto antes. Hay un episodio preocupante del que hace referencia Carlos Sosa, ¿no? Cuando luego, después de lo sucedido, lo nombran a estar al frente del caso judicial, el caso Faicán, en este caso en Telde, donde el grueso de ese caso de corrupción había unos personajes del Partido Popular y algunos personajes muy afines al señor Soria. A mí eso evidentemente también me preocupa, y desde luego imagínense lo que habrá pensado el propio Carlos Sosa y la propia Victoria Rosell. Claro, la percepción un poco primero de impunidad durante tantos años. Y de propiciar también esa afinidad judicial con determinados personajes del partido político, ¿no? O sea, oye, quiero
¿Quieres un implante de pelo? Eso- Pregunto. No me hace falta de momento, ¿No? que yo sepa. ¿Tú, Jorge? Yo estoy clareando un poco, pero no. Gracias. ¿David? Yo voy bien, de momento. Si tiene un Voy par de botes de servido. gomina, No, yo sí porque te las acepto. Primero, hago esta pregunta a ustedes también, porque igual, si quisieran hacerse un implante de pelo, tienen un privilegio, una oferta especial, si además fueran policías locales de Santa Cruz, ¿no? Bueno, más o menos así. ¿Es así o no, Óscar? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos, sí, efectivamente. Bueno, aquí la historia es tremenda, ¿no? Estamos hablando de un caso que tiene que ver con Santa Cruz de Tenerife, con una concejala que le califican la concejal tránsfuga, que ya saben ustedes que fue expulsada de Ciudadanos, que es Evelyn Alonso, que es clave en la gobernabilidad de Santa Cruz de Tenerife, la responsable de seguridad ciudadana de la policía local. Ella, pues, remite un correo electrónico a los sindicatos, a 2 sindicatos, uno de ellos CESIF y otro más de Santa Cruz de Tenerife, remitido propiamente por ella, donde les plantea una oferta que hace en este caso una clínica de Santa Cruz de Tenerife, una empresa privada de Santa Cruz de Tenerife, una clínica privada donde pues plantean unas ofertas, negociar con esa empresa unas ofertas para implantar pelo a los agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. No habrá otras prioridades, pero lo curioso es que, bueno, ella el día 17 de mayo concretamente, ese correo electrónico, insisto, a CIPAL y a CESIF, lo envía directamente, les dice en ese correo que se ha puesto en contacto con ella, una clínica para un convenio para la policía local, convenio que ya tiene, dice en ese correo, el Cuerpo Nacional de la Policía, yo lo he podido ver, y la Guardia Civil. Le dice a los sindicatos, léale y ya me comentan, porque tendrían que firmarlos ustedes, autorizando para informar a sus afiliados que no estén interesados, me lo dicen, porque convocaremos, escuchen esto, una reunión con los dueños en mi despacho, los dueños de la clínica, de la empresa, para que los conozcan y firmar la oferta. La reunión para la firma sería la semana que viene, fue cuando eso mandó el correo a los sindicatos, a CIPAL y CESIF, el 17 de mayo. En fin, que propone efectivamente, bueno, la posibilidad de esos descuentos y de esas ofertas para implantar pelos a los agentes de la policía local. Llega ese correo, efectivamente, y bueno, pues ahora se siembran sobre la mesa muchas dudas, repito, sobre esa oferta que hace y sobre esa invitación que hace la propia concejal a los sindicatos de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Pues por el sindicato CESIF tenemos a Jesús Illada. Jesús, buenas noches. ¿Pero es tuyo o es postizo? El poco que me queda es mío. Pues carajo, tienes una buena mata de pelo. Mira, explícame esto. Evelyn Alonso es la concejala de policía y ella remite este correo que ustedes recibieron. Y cuando ustedes lo recibieron, ¿qué pensaron? Bueno, primero puntualizar a Óscar que el correo fue remitido también al Sindicato de Comisiones Obreras y a UGT, a los 4 sindicatos con representatividad en la policía local. Ahora bien, ¿nosotros qué pensamos? Yo, sinceramente, cuando vi el correo, pensé que era una respuesta a un escrito que habíamos enviado unos días antes, solicitando chalecos balísticos para los 100 agentes que aún siguen sin ellos. Somos 304 a la plantilla, pues 100 agentes siguen sin chalecos y vienen los carnavales aquí mismo ya. Y cuando abrí el correo pensando que era la respuesta a esa petición, pues me encontré esta no sé cómo llamarlo, convenio con una clínica privada. Y claro, nosotros enseguida, desde el CESIF, lo primero que le remití el correo a la concejal fue agradecerle que se preocupara por nuestra imagen, ¿no? Porque a fin de cuentas se preocupa por nuestra imagen, y soy yo. Pero que nosotros como empresas privadas, a través de un cargo público, no queremos mediar. O sea... ¿Me decías algo, Manolo? Que tengo que concretar. No, lo que pasa es que estoy descojonado, perdóname, Jesús, es que no termino de entender muy bien. O sea, tú estabas esperando, tú pensabas que te iba a responder, estabas esperando la llegada de un mail, un correo de Evelyn a una petición que ustedes hicieron en este plan. Mira, concejala, que necesitamos unos cuantos chalecos antibalas.
cuando tú puedas, mira a ver qué podemos hacer, si es que se puede hacer algo. Y claro, tú abres el correo y lo que te aparece es que en vez de irse a Turquía a colgarse pelo, aquí tenemos una clínica de una gente que ha venido a verme y que igual este convenio ya lo tiene, además, esta oferta la tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil, y esto es muy interesante y que estudienlo. Y tú te quedaste la cara tuya, vamos, tú dijiste, madre mía, hasta a punto de que se me caiga el pelo, ¿no? Bueno, a ver, la concejal se ha equivocado, eso está claro. Nosotros es verdad que la Guardia Civil, a través de la Asociación de Guardias Civiles, tiene ese convenio con esa clínica. Y la Policía Nacional, a través del SEP, el sindicato de la Policía Nacional. Nosotros los sindicatos, todos los sindicatos, tenemos ofertas a nuestros afiliados, que muchas empresas contratan con nosotros, sin necesidad de firmar ningún convenio o nada, simplemente es, pues nos dan una publicidad a través de los medios de comunicación nuestros, para que los afiliados, pues mira, te hacen un descuentito aquí por ser afiliado. Es una especie de acción social que tenemos todos los sindicatos, pero bueno, somos sindicatos al final, no tenemos un cargo público, ¿no? Claro, cuando la concejal de seguridad, una empresa privada, le dice, mira, consígueme clientes, pues obviamente todos podemos pensar lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, porque es un cargo público al final. Y si eso se podría haber evitado simplemente, mire, ustedes quieren este convenio, toma el teléfono del delegado del CECIF, toma el teléfono del delegado de comisiones, toma el teléfono de tal y pónganse ustedes en contacto con ellos. No hubiera habido ningún problema. Aquí el problema está en, claro, lo ha hecho la propia concejal. Y eso es, en todos los años que llevo yo delegado sindical, jamás me había encontrado con algo así. Que la concejal media directamente en un convenio con una empresa privada para un beneficio para la empresa, porque hay que recordar que también está haciendo una especie de marketing entre un colectivo determinado y los policías, que bueno, algunos más que otros, sobre todo hombres, porque hay que pensar que también este convenio no es de recibo para el sexo femenino, por lo cual también un poco discriminatorio, ¿no? Al final. Entonces, bueno, nosotros al principio los sindicatos nos tomamos esto como una broma entre nosotros, no, la verdad, aparte de la estupefacción, pues nos hizo gracia. Pero claro, eso después trascendió a un concejal de la oposición, Florentino Guzmán, que emitió un Twitter, y claro, a partir de ahí ya se corrió la pólvora con esto, y estamos aquí hablando de esto. Ahora te va a hablar Óscar, pero ese es el Twitter al que hace alusión el amigo Jesús Illada, y es un tuit de Tino Guzmán que dice: ¿te preocupa que la policía de tu municipio no tenga un pedazo de ensueño? Y se acabó el sufrimiento. Y ahí ve, pues un poco Tino Guzmán, que tiene bastante mala baba, pero es muy cojonudo, pues mandó el comunicado adjunto. Bien, esto es lo que ha trascendido a los medios. Yo quiero hablar con Jesús de nuevo, pero antes, a mí me gustaría hacer algo distinto a lo que ha hecho Evelyn Alonso, perdón. Madre mía, cómo estoy hoy con los apellidos. Primero, por supuesto que es de risa. Y por eso con Jesús, que es un profesional que representa a un colectivo, a los policías locales en Santa Cruz, pues se lo ha tomado como el resto, a coña, porque es de risa. Pero a mí me gustaría aprovechar para que Evelyn Alonso, que seguramente o nos está viendo o le pueda llegar este corte por correo, porque a lo mejor una empresa de seguimiento de medios le manda este corte, ella tenga bien responder o buscar soluciones a los problemas que tiene la policía local o las necesidades que tiene la policía local de Santa Cruz, que seguramente se hace ese trabajo, además de intermediaria, con empresas de implante capilar, de pinturas para los labios, de tacones para policías a los que les guste, hombres o mujeres, colocarse tacones, yo qué sé, ya eso se verá. Pero que en medio de todo eso sí puede ser que se preocupe por todo esto que mi amigo Jesús
le va a plantear y que son necesidades. Así que Jesús, escríbele un mail en televisión, un mensajito. Bueno, a ver, un mensajito. Los carnavales nos preocupan. Los carnavales nos preocupan porque, como dije al principio, los chalecos balísticos es un medio de dotación básico de la policía local desde el año 2020. A nadie se le ocurre ver a un obrero sin un casco, una obra. Si le pasara algo a ese obrero, habría una responsabilidad penal para el empresario, ¿vale? Artículo 316 del Código Penal. Claro, desde que el decreto del Gobierno de Canarias determinó que los chalecos balísticos son de dotación básica para los policías locales de toda Canarias, el ayuntamiento está obligado por ley a dotarnos de esos chalecos. Lo que nos parece de vergüenza es que tengamos unos carnavales que suponen, por su naturaleza, un mayor riesgo para los policías, que haya un tercio de la plantilla sin estos chalecos. Yo puedo entender que los contratos tienen su tiempo, que son largos, que la nueva ley de contratos es como es, pero eso a mí me sigue sin dar ninguna excusa para tener a esos agentes y a esos policías, a esos compañeros protegidos ante lo que les pueda venir. Yo les pido por favor a la concejal que si puede mediar de alguna manera posible para que los compañeros y compañeras tengan esos chalecos antes de los carnavales, pues yo de verdad no te habría agradecimiento como para poder trasladar a la concejal. Te va a preguntar algo, Oscar. Todo eso, claro. Solamente no preguntar, sino plantear alguna cuestión, algún análisis. A mí, señor Illada, Jesús Illada, a mí me llama la atención, independientemente, me imagino que para usted habrá sido recibir ese correo, como dice, con todas las demandas históricas que no cesan ustedes en reivindicar, son duros, además, de manera justa, ¿no? Pidiendo efectivamente medios para la policía local, que por tanto esos medios benefician a la ciudadanía, a la generalidad de los ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife. Me imagino que habrá sido para ustedes una falta de respeto, ¿no? Eso por un lado. Yo he querido conocer hoy la versión de Evelyn Alonso, como no podría ser de otra manera, la concejal de la policía. Y me cuentan, bueno, me dijeron hoy que era absolutamente imposible, insisto, en esa intención de conocer su versión, porque al parecer Evelyn Alonso en la jornada de hoy ha estado fuera de la isla o está fuera de la isla. A mí me dicen las fuentes municipales, me contaban fuentes municipales, que este tipo de ofertas que se hacen de empresas privadas al ayuntamiento y a otras instituciones son habituales, son normales, se hacen, insisto, fuentes oficiales, se hacen ofertas privadas para los funcionarios, bien sea implantes capilares, bien sean pues artículos de óptica, gafas, etcétera, bueno, que eran habituales. Me parece muy bien. A mí lo que creo yo, lo que considero, me gustaría preguntar si es habitual, por ejemplo, en este caso es una oferta que al parecer se hace a ese área, a ese departamento de Evelyn Alonso. Me llama poderosamente la atención lo siguiente: ¿cómo es posible, yo no sé si es normal, lo planteo esta noche, que la propia concejal convoque una reunión con los dueños de una empresa, con unos empresarios en su despacho, donde invita a funcionarios locales para que conozcan esas ofertas? O hacer una reunión, unos empresarios, la concejal, que es un cargo público, y unos policías locales, unos sindicatos en una reunión para una oferta, insisto, de un implante capilar. A mí me gustaría saber si esas ofertas de otras empresas que se hacen a otros funcionarios y que dependen de otras áreas, el concejal o la responsable correspondiente convocan una reunión al determinado empresario con el resto de funcionarios públicos. ¿Eso es normal? Planteo. Y por otro lado, me ha llamado poderosamente la atención un hecho. En este caso, yo no sé si ustedes, señor Illada, le han inquietado el hecho de que sea directamente la concejal Evelyn Alonso la que mande ese correo, porque lo que entiendo yo que es lógico es que sea la concejal responsable del área de recursos humanos. Bueno, la primera pregunta que planteabas no es nada normal. Yo lo que quería hacer es compartir un análisis. Al principio de la entrevista lo dije. No, nada normal, o sea, en absoluto. Es verdad lo que le dije antes, los empresarios a veces contratan con los sindicatos, pero es que volvemos a lo mismo de antes. ¿Por qué esta empresa y no otra? Las contrataciones están regladas en el ayuntamiento. Las empresas que tienen que hacer un servicio al ayuntamiento se rigen por una ley de contrato. Un concurso, una licitación o no, dependiendo de la cuantía del contrato. Es el área de recursos humanos la que fiscaliza todo ello. El tema de reunir a los sindicatos con la empresa en el despacho oficial de la concejal, yo creo que obedecía más a una foto, obedecía más a una imagen, como de conseguir algo
para el colectivo. Creo pensar, yo no estoy en la cabeza de la concejal, ni quiero estar, pero quiero pensar que van por ahí los tiros. Si lo pienso así, se equivoca con los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz. Y mire que Evelyn Alonso nos conoce de cuando estaba en la oposición, porque bien que se reunía con nosotros cuando estaba en la oposición y estaba Saida González de concejal de seguridad. Y bueno, te repito, o sea, es algo anormal absolutamente. Y da pie a suspicacia público. Todos sabemos cómo está la política y cómo está en las noticias día a día sobre la conexión privada. Es que si hubiera sido una empresa que da, por ejemplo, cursos de formación a la policía privado, ¿podría tener algún tipo de connotación con el servicio público? ¿Mejoraría el servicio público? Sí. ¿La forma no es la correcta? No. Pero es un servicio público. Pero mi imagen, tanto le preocupa a la concejal la imagen de los policías más que las funciones que hacen o la formación que tienen o los medios que tienen. Esa es la pregunta que yo me hago. Lo has dicho todo, Jesús. Gracias por atendernos, amigo. A ustedes, muchas gracias, Manolo. Un abrazo. Que, por cierto, Manolo, el Grupo Socialista, Florentino Guzmán, ha anunciado que va a pedir el grupo la comparecencia en el Ayuntamiento, no sé si en el Pleno con Comisión de Control, de la propia concejal Evelyn Alonso. Que es una especie de mezcla entre algo que no sabes muy bien, ¿no? Que en qué marco legal hay que situarlo, y después una pura chabacanería, ¿no? O sea, que es muy chabacano. Me recordó, yo estuve dando clases una vez en una universidad en un país con problemas de desarrollo y tal, y el decano, al mismo tiempo que tenías una reunión, te ofrecía zapatos y cinturones que había traído de Estados Unidos de un viaje. Pues me recuerda a ese tipo de comportamiento, ¿no? De no saber distinguir una cosa de la otra, ¿no? La verdad que lo de Evelyn Alonso es un poco estrambótico, ¿no? Desde que vino a librarnos del comunismo en Santa Cruz, ¿no? Que era un poco su discurso, a esto, ¿no? Es que, no sé, me parece tan estrafalario. David. Sí, bueno, yo creo que forma parte también de su estrategia. A mí incluso me parece bien que los funcionarios puedan tener acceso a descuentos, pero en temas de salud, o sea, en temas que puedan ser buenos para la salud, temas de dentista, oculista con las gafas, ¿cierto? Y tal, que se les pagan. Y se les hacen ofertas. Efectivamente. Pero es que lo del pelo yo no lo termino de ver, a mí me parece una cuestión de estética, sinceramente. O sea, no lo termino de ver ni siquiera como un plus necesario. Porque, ojo que... Coño, David, porque a ti no se te ha caído el pelo. No, se te caía, igual, escúchame, David, porque se te cae. No, pero David, se te cae el pelo. Que me lo tiene que sufragar el erario público. No, pero te puedes coger una baja por depresión. Oye, se me cayó el pelo. ¿Entiendes? Bueno, pues habría que ver los datos de depresiones que hay en la policía local, datos de baja por depresión en la policía local, por haberse caído el pelo. Entonces, a lo mejor dice, oye, pues mira, es que aquí hay una epidemia de bajas por caer. Oye, necesitamos este servicio, ¿no? Pero quería incidir en eso porque sí que es verdad que estoy de acuerdo en que lo más grave de todo esto es la postura que tiene la concejala, ¿no? Negociando. ¿Qué relación tiene? ¿No? Claro. O sea, ¿qué relación tiene con esta empresa? O sea, yo mañana llamo a la concejala, tengo una empresa, yo qué sé, de cotufas, y todos los días, todos los viernes por la noche, la concejala va a hacer que les den un paquete de cotufas cuando salgan de ahí o antes de los partidos del Tenerife para que los vean los agentes de la policía local. Sinceramente, hay cosas que no tienen ningún sentido, y no tiene ningún sentido esa posición de la concejal. Y lo peor de todo esto es que Evelyn Alonso, la sensación que a mí me da de fuera es que ella hace lo que le da la gana y que Bermúdez le permite hacer lo que le da la gana. Y yo creo que ahí también debería haber un límite, ¿no? Vamos a ver. Nos vamos a publicidad. Quédense con nosotros, que lo que queda, madre mía, se nos va a caer a todos el pelo. Es que me acaba de jugar una mala pasada mi amigo Jorge Verasti. ¿Tú lo oíste, David? No lo escuché. Claro, señores, les explico. Dios mío, tengo atención. Cuando ustedes vean que yo hago así, es que tengo que relajar el brazo porque, claro, me da un subido que no lo aguanto. Miren, estábamos dándole vueltas al tema de Evelyn en el corte de publicidad. Y dije, Dios mío, Evelyn, ¿en qué estará pensando y cuál es su futuro? Porque con estas cosas, y se me ocurrió preguntarle a mi amigo Jorge, y no se le ocurre otra cosa, y le dije a Jorge, ojo con las puertas giratorias. Y entonces sí, a lo mejor nos vemos a Evelyn, deseo de la empresa de
de implantación capilar, que puede ser, pero bueno, ya nos dejamos de echar unas risas con ese asunto. Y no le David, no le des ideas. Nos vamos con las novedades en la querella contra el Cabildo de Tenerife por el traslado del Febles Campos al Seminario de La Laguna. Sí, bueno, un asunto que mediáticamente tuvo bastante tirón en algunos medios a raíz de esa querella, una querella particular que presentó en este caso el Comité de Empresa, que al final es la representación lícita de los trabajadores del IAS, que es del Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife, que es un gigante. Ustedes, bueno, muchas veces cuando hablamos del IAS parece que hablamos de una cosita pequeñita y pues a nivel económico y financiero lo que supone el IAS es pues, muy importante. Siempre se ha dicho que es el tercer cabildo, ¿no?, en ese sentido de Canarias, y la verdad es que llamaba mucho la atención porque esa querella que se había presentado se presentaba para o contra el traslado del Febles Campos, que ustedes saben que es el hospital que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife y que desde hace muchos años ya pues tiene un montón de carencias. Aquello no está para seguir manteniendo como está ahora mismo el servicio que presta, tan importante a tantos usuarios, y la verdad es que se planteó como solución después de toda aquella polémica con el edificio de Plasencia, ustedes lo recordarán, lo tratamos aquí en su día, de Caboyanos y demás. Fuimos los que lo tratamos. Sí, bueno, lo tratamos, sí, es verdad, que en aquel momento no se trató mucho, no sé, es curioso porque aquello se trató menos, por ejemplo, que el recorrido que ha tenido esta querella, que ha tenido más recorrido, insisto, en algunos medios de comunicación que en los propios tribunales. ¿Por qué? Porque al final, pues esta querella que algunas personas catalogaron su idea de querella preventiva, lo que consideraba o que cuestionaba que podía haber delitos en ese acuerdo que tomó el Cabildo de Tenerife para iniciar el expediente para llevar a cabo ese traslado al seminario como una solución a ese problema que tiene el Febles Campos. Digo lo de querella preventiva porque es un poco lo que ha venido a decir la jueza que instruyó esto en el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que ha archivado esta querella sin que, bueno, pues haya avanzado mucho más allá de la toma de declaraciones, a pesar de que es un expediente, pues al fin y al cabo, bastante complejo y un asunto bastante de contenido complicado de entender en algunas cuestiones. Para la jueza ha sido bastante sencillo y lo ha archivado. Lo ha archivado dejando, eso sí, algunas pinceladas que a mí me parecen muy interesantes, porque más allá de los temas jurídicos, la jueza lo que viene a decir es que todos esos delitos que se han denunciado, sobre todo el de prevaricación, porque los otros, si no hay prevaricación, realmente no tenían mucho recorrido. Se ha hablado de un tráfico de influencia, se ha hablado de una malversación, pero la jueza dice que no puede haber prevaricación porque para que haya prevaricación tiene que dictarse una resolución que hubiera dicho aceptamos el traslado, pues adjudicando un contrato a la empresa Clese, que es la empresa que se ha investigado en este asunto, por tanto dinero para que realice las obras de reforma del seminario y además pues haga la gestión de un determinado servicio. Bueno, eso nunca ocurrió, lo que ocurrió fue el inicio del expediente. Pero ojo, porque la jueza dice, es que sí que es verdad que este expediente pues puede parecer en algunos aspectos que tiene irregularidades, habría que entrar en un análisis más profundo, que no lo hace porque ya se centra en la parte penal, pero viene a decir que da la sensación y que entiende que pueda parecer que el expediente se ha hecho a medida de la empresa Clese. ¿Qué ocurre? Que cuando ella empieza a investigar, porque eso hace que se admita a trámite todo esto, ¿no? Y, bueno, en apariencia que hay cosas un poquito raras, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empieza a investigar y, por ejemplo, va a declarar la anterior responsable del IAS, que es Juana María Reyes, que también fue directora del Servicio Canario de Salud en su día y que, bueno, es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, ahora mismo en la oposición, pues va a declarar Juana María Reyes, y cuando le preguntan por esto, lo que dice Juana María Reyes es que, bueno, que este tipo de cosas se ha hecho en el IAS pues prácticamente toda la vida, ¿no? Es un poco lo que vino a decir Juana María Reyes, hasta el punto de que a la jueza le sorprende, y lo dice en la sentencia, que, por ejemplo, a esta misma empresa, Clese, que ha tenido hasta 80 millones de euros en contratos con el Cabildo de Tenerife para diferentes prestaciones, pues a esta empresa en su momento se le llegó incluso a renovar, a prorrogar el contrato que tenía de una prestación con el IAS sin que mediara el procedimiento, sin seguir el procedimiento adecuado. O sea, por la cara le renovaron el contrato cuando el IAS estaba en ese momento gestionado por Coalición Canaria. Al final lo que la jueza viene a decir es que le parece sorprendente que el comité de empresa ahora se haya tirado las manos a la cabeza por este asunto, cuando durante muchos años ha dejado pasar otras cuestiones que sí que quizás a lo mejor hubieran tenido un mayor recorrido penal. Insisto, sin no quitar la vista de que en el expediente ve cosas o trámites que considera que, bueno, que se podrían haber hecho de otra manera. Es lo que da a entender, insisto, con esta resolución, con este auto judicial. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que al final sí que es verdad que al final queda retratado también un poco el comité de empresa, porque uno dice, oye, el comité de empresa que tiene que estar para fiscalizar estas cosas tiene que hacerlo cuando gobierna el PSOE de Elías o cuando gobierna Coalición Canaria, ¿no? Y es verdad que con Coalición Canaria pues ha sido más permisivo, le ha permitido cosas que no le permitió con este traslado de las personas, en este caso los usuarios del Febles Campos. Pero es que la jueza entra en otro asunto que es muy interesante, ¿no? Y es el de la compra del edificio, porque fíjense ustedes, una de las cosas que se alegó en esa querella
idea era que, oye, es que ya en su momento el Cabildo, por más o menos el mismo precio, unos 29 millones de euros, si sumamos pues todas las circunstancias y demás que se dan, podía haber comprado este edificio. Y la jueza dice, bueno, pero es que esto parece ilógico, ¿no? Es normal que no se haya comprado este edificio porque, hombre, evidentemente es el edificio que viene de una, dice la jueza, de una de las operaciones de corrupción más importantes que ha vivido esta capital, ¿no? En referencia a Santa Cruz de Tenerife, y el dueño del edificio era uno de los condenados que finalmente, como bien dice la jueza, al final ha tenido que entregar gratuitamente ese edificio como pago de la condena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la verdad que insisto, el auto es bastante interesante en ese sentido porque da un par de pinceladas que son interesantes, pero yo creo que lo importante y lo que tiene que quedar claro es que a pesar de que, claro, eso te iba a decir, a pesar de que en esta querella se apuntó contra todo el mundo, estaba pues desde el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, hasta la consejera de Acción Social, Marian Franquet, bueno, en realidad pues todos los miembros... Enrique Arriaga, ¿no? Claro, sí, efectivamente, de aquel consejo que en aquel momento pues acordó el inicio, insisto, de este expediente que nunca llegó a culminarse, entre otras cosas porque se puso esta querella, vamos a llamar querella preventiva. O sea, al archivarse la causa, bueno, pues todas estas personas han dejado ya de tener la condición de investigados y bueno, veremos qué recorrido tiene, lo más importante de todo, que es lo que hay detrás de todo esto, que es solucionar un problema gravísimo que nadie había afrontado hasta ahora, que es el traslado de esos usuarios del Febles Campos al seminario. A mí la opción del seminario pues tampoco me parece la mejor, pero es que tampoco he visto a lo largo de este tiempo, y he seguido el expediente, una alternativa que sea lógica y que sea eficiente, porque al final, claro, la idea es trasladarlos para tirar abajo el Febles Campos, claro, construir una nueva instalación y después que vuelvan, lógicamente, a vamos a hablar con una de las hasta ahora investigadas, que ya no lo es, Marian Franquet, que es consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Marian, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí me tienes con mis compañeros Oscar, Jorge y David. Lo primero, cuando has conocido este auto, este archivo, ¿qué sensación te queda después de tanto tiempo en el punto de mira por este asunto? Bueno, la sensación es agridulce, ¿no? Por un lado, obviamente, satisfacción porque se archiva y porque se despejan dudas, porque este auto dice, yo creo que dos cuestiones claras, ¿no? Primero, que no existe ningún delito, que es fundamental, y sobre todo porque el gobierno del Cabildo es un gobierno honrado, Nos podemos equivocar en algún procedimiento, nos podemos equivocar en cosas, por supuesto que sí, pero es un gobierno honrado y se estaba cuestionando esa honradez. En segundo lugar, porque creo que pone puntos sobre las íes y dice cuestiones claras como... David lo explicaba ahora, David Cuesta, pero yo creo que la jueza es muy clara cuando habla de la actitud del comité de empresa, ¿no? Del querellante, el presidente del comité de empresa, que según quien gobierne tiene una actitud u otra, lo cual demuestra una clara finalidad política, no tanto jurídica o desde luego de defensa de los derechos de los trabajadores, y sin duda, y los más tristes, sin duda en contra de los derechos de los mayores, porque si alguien ha salido perjudicado con esta querella, no somos ninguno de los querellados, no es Elías, no es el Cabildo, son los mayores que han visto retrasado de forma injustificable el traslado a unas instalaciones para que tengan una vida sencillamente digna. David. Sí, hola Marian, buenas noches. Bueno, un poco del todo el resumen que yo hacía antes. Bueno, lógicamente la parte penal queda bastante clara y es verdad que la jueza dice una cosa que es muy importante, y es que al final la jurisdicción penal está para una intervención mínima, es decir, no podemos llevar cualquier cosa que veamos o que sea irregular o ilegal a la jurisdicción penal, porque al final lo que se convierte, se judicializa todo el espectro político al nivel en el que estamos en este momento. Pero sí que es verdad, Marian, que insisto, en algunos pasajes del auto se habla de posibles irregularidades, insisto, sin que entre en el fondo, porque no es el objetivo de ese auto, pero sí que lo menciona. Dice frases como que parece haber sido diseñado a medida para la empresa. A mí me gustaría que explicara si es posible cómo se llevó a cabo este procedimiento y si realmente no hubo alternativas distintas dentro de la crítica de lo que hace la jueza, decir, oye, es que al final parece que se hizo una cosa, un traje a medida para Clece.
La misma jueza dice en el mismo auto que la empresa Clece es una empresa muy grande, con una cantidad de trabajadores, no recuerdo si más de 6.000 trabajadores en todo el Estado, y que queda bien claro que no es una empresa que se hiciera o que se constituyera para el fin del traslado, nada parecido. En el mismo auto, la jueza dice que la empresa Clece es una empresa que viene trabajando con el Cabildo desde hace muchos años con muchísimos contratos, no a partir de ahora con este gobierno. También habla de que en los procedimientos, que creo que es a lo que te refieres, pueden haber irregularidades que todos sabemos, o la mayoría sabemos, sobre todo los que nos dedicamos a lo público, que se dirimen en un contencioso administrativo si fuera lugar, y que tenemos los instrumentos administrativos para poder retrotraer contratos, para incluso anularlos o tomar las medidas que sean necesarias si los procedimientos son irregulares. Pero aquí lo que se nos acusaba no eran de procedimientos que puedan tener fallos o no. El IAS es un organismo que tiene casi 21 años de historia, y con sus virtudes y también con sus vicios a la hora de gestionar cosas, ¿no? Y con limitaciones de personal y con muchas complicaciones, y como dije antes, nos podemos equivocar en alguno de los procedimientos, podemos precipitarnos, meter la pata o incluso no darnos cuenta de determinados pasos que hay que seguir, pero administrativamente hay instrumentos para resolver esas situaciones. De ahí a que haya un delito penal con una intencionalidad de malgestionar, malversar, robar, para entendernos, dinero público, hay un trecho muy grande, muy grande. Y este auto dice claramente que no ha habido prevaricación, que no ha habido malversación de fondos públicos, que no ha habido tráfico de influencia, y dice claramente que los promotores de la querella parece ser que tuvieran unos intereses que no son precisamente el interés de los mayores o del defender a los trabajadores. Parece ser que hubiera detrás más un interés de cuestionar la gestión de un equipo de gobierno. Pone de relevancia y valida una decisión que tomó este equipo de gobierno no en este mandato, porque lo denunciamos en el mandato anterior, que era la compra del edificio de Plasencia, que llevó a la cárcel al alcalde de Santa Cruz, uno de los casos de corrupción más importantes que han habido, no solo en estas islas, sino yo creo que a nivel estatal. Un edificio que se pretendió comprar y que hoy, afortunadamente, está en manos del pueblo de Santa Cruz como pago de la responsabilidad civil de aquel desfalco. Y nosotros dijimos ya desde entonces que no queríamos ese edificio, por múltiples razones, pero creo que son todas obvias. Sin embargo, el presidente del comité de empresa y principal querellante siempre ha defendido la compra de ese edificio. De hecho, así consta en las actas de las reuniones con el comité de empresa, donde en la primera reunión que tenemos, lo que dice es que él ya había, o el comité de empresa, liderado por él, por José Luis Gutiérrez, ya habían llegado a un acuerdo con el anterior gobierno y que el edificio de Plasencia era el edificio ideal. A eso le tenemos que sumar a que el presidente del comité de empresa, que además de ser presidente es abogado privado en ejercicio, que además era asesor jurídico de empresas públicas del Cabildo de Tenerife como Teleférico del Teide, pues entendíamos desde el gobierno también insular y desde la presidencia que ese batiburrillo era como mínimo un poco extraño y que no se puede ser defensor de los trabajadores de un organismo del Cabildo, representante de la empresa de una empresa del Cabildo y al mismo tiempo ejercer, que la tiene concedida, obviamente, la compatibilidad para ejercer en el mundo privado. Y se le cesó como representante de Teleférico del Teide. Parece que eso sentó bastante mal. A partir de ahí empezamos a recibir una serie de presiones que son bastante difíciles de explicar por inconcebibles, ¿no? El Consejo Rector del IAS, en el momento en que se abre este expediente, recibe un escrito a todos los miembros del Consejo Rector por parte del presidente del comité de empresa y querellante, advirtiéndonos de que si no votábamos lo que él quería que votáramos, se iba a querellar contra nosotros. Parece que eso no es una práctica nueva. Parece que esa táctica de presión ya se ha utilizado anteriormente. La diferencia con épocas anteriores es que este gobierno no se ha chantado, que este gobierno estaba muy seguro de lo que había hecho y hemos aguantado hasta el final y no nos hemos achantado ni hemos cedido a ese chantaje. Pero ese es el modus operandi y eso es lo que hemos tenido que aguantar, además de la presión mediática, obviamente, y de tener que pasar un, digamos, mal trago que afortunadamente a nivel jurídico se ha despejado, pero hay una parte que es irremediable, que es que hemos perdido un tiempo precioso para garantizar el bienestar de nuestros mayores y ese tiempo ya no es recuperable.
Jorge, Óscar. Sí, yo simplemente quería preguntar un poco, abundando en lo que decía David de los procedimientos de contratación. O sea, me refiero, entre prevaricar o malversar, ¿no?, que sería un poco el punto extremo, ¿no?, digamos, y el objetivo de ser pues absolutamente transparentes en este tipo de procedimientos, ¿no? Digamos, ¿ustedes hacen algún tipo de revisión sobre la forma histórica de funcionar en los procedimientos de contratación que ha tenido el Cabildo durante tantos años de gobierno de Coalición Canaria, como para intentar ajustar esos procedimientos a una mayor limpieza, a una mayor transparencia, que sería un poco el objetivo, ¿no? Por supuesto, y de hecho nos ha quitado muchísimo tiempo de gestión en los 3 años que llevamos de trabajo. Mira, en el último pleno del Cabildo se daba la información del informe de intervención de la auditoría que se hace por parte del Cabildo, de intervención del Cabildo, de las empresas públicas de los años, creo que eran 18 y 19. El cúmulo de irregularidades en la gestión es sencillamente indescriptible. O sea, no se hacía bien ni un mísero contrato menor. La falta de rigor en los procedimientos es realmente tremenda, ha sido realmente tremenda. Y hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en regularizar eso. En el IAS estamos haciendo una reforma en profundidad. De hecho, estamos a punto de aprobar un cambio de la RPT, tanto de laborales como funcionarios, pero fundamentalmente funcionarios, que cambia totalmente las estructuras de un organismo que se ha quedado desfasado en las fondas y en el fondo, y necesitaba cambios estructurales importantes para tener los recursos necesarios para hacer bien las cosas. Y eso ha sido un trabajo en profundidad y un trabajo muy arduo, muy arduo. Aún así, en una legislatura no lo vamos a solucionar. Y luego hay cuestiones que tienen que ver con, digamos, vicios de costumbre, de funcionamiento, otras porque no hemos tenido los recursos y la organización necesaria para hacerlo bien, y vamos como a traspiés intentando ganar tiempo, recuperar tiempo, y no llegamos a tiempo para renovar contratos y cosas de este tipo, y otras que tienen que ver con sencillamente errores que también se cometen. Somos humanos y desde los funcionarios hasta consejera podemos cometer errores, pero cometer un error no es un delito penal. Y desde luego te digo que en estos 3 años el trabajo en profundidad para cambiar las estructuras, ya no del IAS, sino del Cabildo y muy especialmente del sector público, ha sido un trabajo arduo, y no tiene nada que ver los procedimientos que tenemos ahora, por ejemplo, en las empresas públicas, y las garantías, transparencia y limpieza en los procedimientos públicos, que los que teníamos antes, que dieron lugar a que, por ejemplo, en el Casino de Santa Cruz se gastaran 500.000 euros en invitaciones a copas. ¿Nos lo vas a decir a nosotros que lo hemos contado, Marian? Nunca supimos quiénes se tomaron las copas, por cierto. Nunca supimos quiénes se tomaron las copas, pero que se las tomaron, al igual que contamos en esta televisión que el edificio de Plasencia era el que quería comprar Carlos Alonso, y además nos atrevimos a decir que ese edificio, el que defiende el presidente del comité de empresa, etcétera, era el menos adecuado, que lo decían los expertos. Al parecer, eso no caló en alguien que yo entiendo que tenía que velar por los intereses de los mayores. Óscar. No, muy rápidamente, señora Franque, he podido deducir muy rápidamente de sus palabras que usted entiende o cree, corrígeme si me equivoco, insisto, lo he podido decir, que detrás de esa denuncia del comité de empresa podría estar Coalición Canaria, detrás de esa denuncia. Vamos a ver, el auto de la jueza, no lo digo yo, dice que el comportamiento era diferente con el anterior responsable del IAS, con el anterior gobierno responsable del IAS, que era de Coalición Canaria, que con el actual. Juana María Reyes fue a declarar y tenía, pues bueno, la información que tenía, que no sé quién se la dio, porque conocía al dedillo el expediente, un expediente que cuando se tramitó en el IAS, pues ella no estaba de baja y no pudo estar. Bueno, desde luego los intereses como mínimo son coincidentes, Dicho todo, ha quedado más claro el agua. Marian, felicidades. Lo digo porque no en vano, como bien ha comentado David y has podido afirmar tú también, este es un asunto que durante todo este tiempo ha paralizado una acción
que tiene que tomarse, a la que se tiene que tomar medidas ya, que son esos mayores, y que el Febles Campos es una vergüenza, y que cualquier salida, la que sea, siempre bien hecho, y ustedes lo están haciendo, garantice la legalidad, el trabajo bien hecho, será una excelente salida para los mayores. Gracias de verdad, Marian. Gracias a ustedes, buenas noches. La verdad que bueno, un asunto que ya digo que desde el punto de vista penal pues, ha sido bastante llamativo, pero también tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Es que en este momento en el que prácticamente todo se lleva a la vía penal, habrá que empezar a distinguir entre las cosas que son querellas de particulares hasta que no caminen un poquito más. Sí. Y las que son denuncias o querellas puestas por la propia Ministerio Fiscal, ¿no? Que ahí ya estamos hablando, claro, porque la gente me decía, bueno, y con esto y lo de Geneto, sin más, que lo de Geneto, primero lo denuncia un interventor y después es el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, quien presenta la denuncia, ¿no? Entonces hay que diferenciar, porque se ponen a veces al mismo nivel con un interés político este tipo de cosas y no lo están. La justicia no está para, o sea, apilar asuntos en un juzgado para un rollo político, de verdad que es vergonzoso. Esto cuesta medios, dinero y recursos. Y encima este tipo de cosas. Lo que cuesta también esa paralización, porque todo ese trabajo que no se ha hecho, madre mía, estamos pensando de verdad en los mayores o en qué. Pero bueno, al final se ha hecho justicia, porque además la jueza en este caso no solo lo ha archivado, sino ha dicho, esperen, que lo archivo, pero ahí va una dedicatoria, una postdata, por si le llega. Y le llegó, vamos, mejor no lo pudo hacer. Vamos a hablar del nuevo informe de la dependencia, David. Sí, bueno, el informe de esto también me puede ayudar Jorge con él, porque de momento es un informe que hace la Diputación del Común a raíz de un poco la situación de la dependencia en Canarias, habla con pues, muchos expertos y demás, recoge datos y, insisto, habla con diferentes colectivos y presenta un informe al Parlamento. Por lo que yo tengo entendido, Jorge, corrígeme, insisto, lo que ha hecho hasta ahora la Diputación del Común a través de Felipe Afonso El Haber es presentar el documento al Parlamento como institución, ¿no? Pero no lo ha presentado oficialmente, lo digo porque es que al final del documento solo sabemos algunas pinceladas que nos han dado en esas declaraciones que se hicieron, pero la verdad es que no sabemos mucho más. Lo que sí sabemos, lo que ya se ha adelantado, es que estamos hablando de que la situación en Canarias evidentemente no ha mejorado, seguimos teniendo unas tasas de espera larguísimas, las más altas del país y bueno, muchos datos que cuando ya, eso sí, se debata parlamentariamente y se haga público podemos hablar con más detalle porque, insisto, físicamente todavía no podemos tener acceso a ese documento, pero bueno, sí, por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que señala una situación que es histórica, ¿no? Porque al final esto tiene dos partes, ¿no? Yo creo que la parte histórica, ¿no? Que pues la ley de dependencia es una ley del gobierno de Zapatero, que cuando llega la gran recesión se deja de dotar prácticamente económicamente en la financiación que el Estado tenía que dar a las comunidades, que en Canarias se implanta fatal, ¿no? Y que tenemos un histórico muy mal, y que tenemos un histórico estructural de desgracia, ¿no? Cuando llega este gobierno se encuentra con una situación pues bastante calamitosa y yo creo que este gobierno ha sido un poco lento en abordar la situación, tanto es así que ha cambiado de director general de dependencia pues a final de año pasado, que es cuando ¿no? entra Marta Roche. Y es cuando entra Marta Roche y parece ser, ¿no? Y hoy la consejera sacaba pecho un poco en el Parlamento y tal, que los datos, ¿no? Que empieza a haber algunos datos más positivos, ¿no? Ella hablaba hoy de la resolución de grado y de las prestaciones. Eso lo dice hasta que no lo creo. No, claro, Santana. pero bueno, hoy Noemí Santana decía, bueno, empezaba a sacar un poco de pecho en eso. Pero vamos, la realidad es que hasta diciembre de 2021, ¿no? Sí. La situación es la que es. Miren, voy a hacer, ahora doy paso, Lidia, a un reportaje, pero dice Jorge, Zapatero saca una ley maravillosa. Aquí en Canarias se implanta como el culo. Hubo personas que recibieron la aprobación muertas ya, muertas, así de caso. Esto fue cuando gobernaba Coalición Canaria con el PP. Después vino Coalición Canaria, Paulino, con el del pelito blanco, que es Paulino con el señor José Miguel Pérez, del PSOE, es decir, gobierno
coalición PSOE. Ahí, bueno, eso fue lo de la dependencia, sí que era un retrete, pero en el que aquello no bajaba nada, enchumbado. Los expedientes no aparecían, la gente enfadada. Bueno, había una consejera que ha sido la peor consejera, solo superada por Noemí Santana, que ha tenido nunca la historia de Canarias. Y aquí lo contamos. Algún disgusto nos dio a los que estamos en esta mesa. La consejera era Inés Rojas. Inés Rojas y Brígida Mendoza, ¿te acuerdas? Por tanto, en honor a la verdad, aquí se vienen haciendo las cosas en la dependencia, ya esto ya sea como en la pobreza, van unidas, cronificado. ¿Qué pasa? Llega otro gobierno de las personas. Cuando ustedes oigan gobierno de personas, échense a correr. Échense a correr. Bueno, pues llega otro gobierno para las personas. Y el gobierno de las personas era Coalición Canaria con el PSOE. Y ahí hubo cierto movimiento. Es más, hay que reconocerlo, la vicepresidencia era de Patricia Hernández, del PSOE. Y ahí Patricia empezó a revolver aquello y hubo cierto movimiento. No el que todos hubiéramos querido, porque también es verdad, a Patricia Hernández, ¡pah!, chebuchazo. La echaron a ella y a todo el gobierno del PSOE, Fernando Clavijo. Y ahí quedó la dependencia otra vez cagada, apalancada. Personas que necesitan, no de ayuda económica, que también, sino de ayuda para poder sobrevivir, para poder tomar su medicación, para tener unos cuidados, para tener una vida digna, que por eso se suscitó una ley. Bien, pues de eso nada. Luego hubo un intento con la izquierda, ahí la izquierda afloró y la cosa mejoró, pero no todo, porque no pudo ser. Ahora ya no está Coalición Canaria, bastante que nos alegramos, porque por esa parte, claro que tenían un suspenso. Haberle dado la aprobado a Coalición Canaria, chiquita golfada por parte de los ciudadanos también. Pero bueno, ahora hay un pacto de izquierda. Y ahora lo que viene a decir el diputado del Común es que con este gobierno, con los de La Gomera, Casimiro Curbelo, con los de Nueva Canarias, Román Rodríguez, de izquierda, con Noemí Santana, de Podemos, y con los socialistas, también el voto de Patricia Hernández, es decir, en el Parlamento, ella que tanto conoce esto de la dependencia, ya con ese gobierno, que es un gobierno de izquierda y que se prometía valedor de la dependencia, pues que seguimos enmierdados, que la cosa ha cambiado poco. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los de hace 30 años? ¿A los de hace 4 años? Hombre, es que ahora le toca dar, ahora que estamos a un año de elecciones, toca pedir explicaciones a los que llevan 4 años. Y los que llevan 4 años han demostrado que han apalancado la situación como todos los anteriores, con lo cual, más mierda. Esto es más de lo mismo. No han servido. Para las personas dependientes, suspenso. Síganse, véndalo como quieran, digan lo que les dé la gana, pero le estamos fallando a las personas más vulnerables. Y no puede ser. Y esto de un gobierno de Coalición Canaria se puede entender, pero es que ya no están. Esto lo ha hecho este tramo, que ya venía mal, lo ha empeorado, se ha empeorado con la izquierda. Y esto es así, señores. Y aquí he recibido palos todo Dios con este asunto. Me van a permitir que dé paso un reportaje que han preparado mis compañeros. Hace unos meses conocimos el caso de uno de los tantos grandes dependientes que necesitan de esta ayuda y de esta atención, un chico de Orotava, Francisco Delgado. Y hay novedades y nos las va a contar nuestra compañera Lidia Arias en este reportaje, que nunca mejor ha venido una situación para poderlo mostrar.
Francisco Delgado, vecino de la Orotava que padece atrofia muscular espinal infantil tipo 2, lleva desde el año 2021 luchando para que se reconozca el derecho de las personas dependientes de contar con un asistente personal. Se puso en contacto con numerosas instituciones contando su experiencia y buscando gente que se sumara a la lucha para que en Canarias se aprobara la ley de asistencia personal. Reunió más de 1.100 firmas de apoyo y fue en junio de 2021 cuando conoció que la asociación ACUFADE estaba poniendo en marcha un proyecto piloto cuyo objetivo era mejorar la vida de las personas dependientes. Antes del proyecto de asistencia personal, pues yo pasaba toda mi vida prácticamente en mi cuarto, en la cama. Y podía estar años perfectamente allí metido y solo salía para ir al hospital. Cada vez que tenía revisión pues salía, porque prácticamente tampoco tengo muchas amistades que me saquen, porque yo tengo un vehículo adaptado, pero prácticamente no lo usamos porque no tengo gente que me saque. Entonces mi vida es enclaustramiento allí en mi cuarto, todo el día pues con el ordenador. Yo utilizo mucho el ordenador para comunicarme con el exterior, con las distintas organizaciones, con los políticos o chatear con mis amigos, pero yo utilizo el ordenador, me pongo a ver un poco la tele, porque tampoco demasiado, y prácticamente esa es mi vida. Pues ahora, gracias al proyecto de asistencia personal, pues todos los martes salgo de paseo con mi asistente personal y la Cruz Roja, el transporte de la Cruz Roja, pues salimos y vamos donde yo les diga y tomo a lo mejor algo, un cortado, tomo en una terracita, vamos a ver el mar, a oler el mar, que también hace mucho tiempo que no lo veía. En fin, coger aire, ¿no? Es cambiar de aire. Pero me gustaría añadir que, sobre todo, decirle a los políticos que por favor se esfuercen en sacar adelante esta ley pronto, la de la asistencia personal, porque la vida de los grandes dependientes necesita un cambio, es decir, necesitamos tener el control de nuestra vida, que a través de los asistentes personales pues ellos sean nuestras piernas, nuestros brazos y que tenemos derecho a tener una vida autónoma. ACUFADE creó de cero un proyecto que inicialmente estaba planteado para 25 personas y que en la actualidad se atiende a 33 usuarios con un equipo de 4 asistentes personales, gracias también a la financiación de la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias. La importancia que tiene el servicio de asistencia personal es que es la primera vez que se está realizando en forma de pilotaje durante un periodo largo de tiempo, en este caso desde junio del 2021 hasta dentro de poquito, en junio de 2022, que termina el servicio. Es importante porque, igual que en diferentes comunidades autónomas de España, se lleva desarrollando el derecho de las personas con dependencia y discapacidad a una vida independiente a través de la asistencia personal, aquí en Canarias nunca se ha desarrollado. El servicio de asistencia personal y vida elegida que se está llevando en ACUFADE nace desde el absoluto respeto a las personas y se apoya en unos pilares básicos que son los pilares del movimiento de vida independiente. Pilares como la autodeterminación, la libertad, y todo eso lo que repercute en el empoderamiento. Se trata de que las personas cojan el volante de sus propias vidas y digan hacia dónde quieren ir, que ya nadie decida por ellos. El asistente personal es una herramienta de vida independiente, es una herramienta personal que facilita los apoyos para que la persona pueda ser libre. Y si quiere vivir en una institución, que lo haga, pero si quiere seguir viviendo en su casa, que lo haga, porque es su derecho. Ahora es la oportunidad que tenemos pues para demostrar que este servicio funciona, que le funciona para las vidas de las personas y que lo estamos demostrando día a día. Mi labor con ellos es darle algo más de calidad de vida, ya que en situaciones como Fran no pueden salir solos y demás. Asistencia médica, ocio y acompañamiento, también en tema de darles de comer y demás.
tengo otros usuarios a los cuales no hace falta tanta implicación, pero la satisfacción de ver cómo ellos han evolucionado, de que cuando llegues a su casa se acuerdan de tu nombre, por ejemplo los que tienen cognitivamente esa enfermedad, y el realizarte tú como persona, o sea, en mi caso yo, en ver que están evolucionando y tú también al mismo tiempo, porque que una persona llegue a ti de la noche a la mañana en un trabajo como este y no sepamos bien lo que hacer y que poco a poco vayamos evolucionando pie con pie, como digo yo, pues es una gran satisfacción. Pero no solo Francisco Delgado y Acufade se han unido para luchar por el derecho a la asistencia personal. También la Universidad de La Laguna se ha sumado a través de un convenio de colaboración entre Acufade y la propia universidad. A pesar de que nos encontramos en pleno segundo milenio, en 2022, todavía en nuestra tierra es un servicio desconocido. De ahí que nos hayamos atrevido, aventurado a pilotar este servicio. Llevamos un año de prestación de servicio que iniciamos en junio del año pasado, aprovechando la convocatoria de subvenciones anual de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, en el que se planteaba una nueva línea de financiación en este marco de las subvenciones de la Dirección General para la puesta en marcha de servicios de asistencia personal. Y la verdad es que no nos lo pensamos y presentamos un proyecto que fue aprobado y que, insisto, iniciamos el pilotaje en junio del año 2021 y que esperamos culminar en este mes de junio de 2022 en su fase de pilotaje de este servicio. El convenio es el intento de trabajar juntos a dos entidades muy importantes. Acufade, que tiene un papel esencial en el apoyo a las personas con discapacidad y dependencia, y que está desarrollando ahora un proyecto innovador muy interesante, que es el de asistencia personal. Y luego, por otro lado, la Universidad de La Laguna, que abierta como entidad que es a la sociedad canaria, intenta de algún modo desarrollar proyectos que sean beneficiosos para todos y para todas. Agradecemos a Acufade esta oportunidad que nos ha dado, digamos, de contar con alumnado en práctica, de poder trabajar juntos en temas de intervención e investigación social, y le animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se acerquen a este tipo de iniciativas y que las apoyen. La asistencia personal no se trata de una ayuda en el domicilio para cubrir las necesidades básicas, sino que se enfoca en los intereses de cada una de las personas con el fin de conseguir que los usuarios sean cada vez más independientes. Yo estaba viendo el reportaje, David, Óscar y Jorge, y estaba pensando una cosa. Este es de los momentos buenos de hacer comunicación, porque conocimos a través de David el caso de Francisco, nos fuimos a su casa, le dimos visibilidad y luego hemos visto cómo con Acufade, aquello que pedía a Francisco, que era tener a alguien que lo ayude, porque él no quería, sus padres son mayores, él no quería irse a un asilo, a una residencia, él quería, en la medida de sus posibilidades, quedarse en su casa, que alguien fuera a atenderlo y poder tener autonomía. Y Acufade, ya este trabajo está a punto de culminar, esta primera parte, esta experiencia piloto, ha buscado una solución no solamente para Francisco, sino para otros grandes dependientes de Canarias. Lo que me lleva a pensar, señores políticos, querida Noemí,
y a todos los que han estado antes que tú, que fueron un desastre. Este vídeo les sirve, es muy importante para que ustedes sepan que es un asistente personal. Es muy importante. Yo espero que ustedes lo entiendan. A lo mejor si lo explico de otra manera, este amigo nuestro, Francisco, estaba pidiendo una persona solamente que lo sacara a pasear, que le acompañara, que le ayudara en su actividad en casa, que le diera conversación, que le ayudara a tener un poquito más de autonomía. Sin embargo, ustedes necesitan muchos asistentes personales que cobran mucho dinero. Esos que llamamos jefes de gabinete, jefes de prensa, jefes del jefe, gabinetes del gabinete del gabinete. Si sacrificáramos toda esa estructura de verdad para dar asistencia a gente que realmente sí la necesita. Porque es que lo que no me explico es ustedes con tanto asesor, con tanta gente asistiéndoles y que todavía la ley de dependencia esté encallada aquí en Canarias. No se entiende, de verdad que no se entiende. Espero que este vídeo le sirva al gobierno de izquierda, del cual esperábamos más, pero aquí también en dependencia, igual que los anteriores, han fallado. Y el fallo es muy grave, porque es un fallo que afecta a personas que ya lo han visto. ¿De qué manera? Óscar, Jorge, yo recuerdo compartir con ustedes la historia de este chico y me parece tremenda, muy dura. Simplemente lo que está pidiendo efectivamente es una ayuda a los grandes dependientes, ¿no? Por una asistencia, como decía. Que en Canarias no se ha desarrollado. Efectivamente, y me parece que además también pide algo justo, ¿no? Lo mínimo, poder pasear, esa imagen es terrible, ¿no? Lo feliz que es cuando le llevan efectivamente a disfrutar del mar, a coger aire, a tomarse un café y en definitiva, bueno, a ver la vida, ¿no? Que es lo poco que está pidiendo, ¿no? Dignidad. Efectivamente, dignidad. A mí me parece que visualiza efectivamente lo que, por otro lado, evidencia el fracaso de la ley de dependencia y el fracaso de la clase política. Ojo, los que tienen responsabilidades en la materia y los que están en la oposición, los que forman parte del gobierno, los que no están, y también, ojo, los diputados, es decir, los parlamentarios, diputados y diputadas en la Cámara Regional, en este caso en el Parlamento de Canarias. Y desde luego yo soy político y veo esta imagen, veo este reclamo y veo esta historia, que yo lo conté en su momento, de este joven de Tenerife. A mí, sinceramente, que quieren que les diga, se me caería la cara de vergüenza. A mí, aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, poner en marcha un servicio público exige un esfuerzo sostenido de inversión presupuestaria, ¿no? Y eso, digamos, el informe, ¿no?, señalaba que el grado de inversión que hay en Canarias está muy por debajo de la media española. Eso es lo primero, ¿no? O sea, digamos, esto es un objetivo a corto, medio y largo plazo, ¿no? Es algo en lo que hay que mantener la inversión en el tiempo para que sea un servicio potente, ¿no? Y yo no sé si esa conciencia, bueno, no la ha habido, ¿no? Porque no la ha habido en la clase política canaria. Y después está la cuestión de que, sí resulta paradójico, ¿no?, que si la persona que lo hizo bien en el gobierno de Patricia Hernández fue Marta Arocha, ¿no?, que estuvo también ahí, digamos, hayamos tardado tanto tiempo en tener otra vez a la persona que lo hizo bien. Estuvo Alicia Álvarez, la cesaron, que era también del PSOE tinerifeño, de Santa Cruz de Tenerife, y optaron por la figura de la propia Marta Arocha. Sí, ¿no? Y que ahora este gobierno haya tardado pues un par de años en volver a poner a la persona que lo hace. Sí, no, Podemos en este caso que opta por alguien de la cuota del PSOE. Sí. Bueno, también eso hay que reconocérselo, ¿no? Que ha nombrado a alguien del PSOE y no de Podemos, también porque el anterior no hizo una buena gestión. Y después la otra cuestión es, también para tener unos servicios públicos potentes, es importante tener impuestos que paguen esos servicios públicos potentes. Entonces, cuando en el Parlamento algunos juegan a la cuestión de bajar los impuestos con cierta frivolidad, saber que no tener impuestos implica estas cosas. Tener unos servicios políticos. No se puede tener servicios públicos nórdicos con impuestos de país subdesarrollado, efectivamente, ¿no? David.
Sí, a mí hay dos partes ahí que... una es la humanitaria, ¿no? Después de ver a Francisco como... Porque de aquel momento en el que nos pusimos en contacto con él se puso en contacto más bien con nosotros, él quería aparecer en Mírame Televisión, ahora han cambiado las cosas, ha mejorado su calidad de vida, ¿no? Y una palabra que es súper bonita, ¿no? Que se está utilizando mucho, a mí me gusta que se utilice, que es la de empoderar, ¿no? Cuando decía el asistente, no, es que con esto les empoderamos, ¿no? Y es verdad, porque al final estar metido dentro de tu casa en esas circunstancias, pues imagínense, enclaustrado, él lo definía muy bien. Y después hay otra que me llama la atención muchísimo, o sea, al final, o sea, como el uso del dinero público, ¿no? Porque yo completamente de acuerdo con lo que decía Jorge, pero después tenemos una ley que es muy, muy ambiciosa, que plantea una serie de cosas que no se ha cumplido, entre otras cosas, por la financiación, porque no financiamos, lo veíamos en ese titular del diputado del Común, en este caso de Felipe Afonso Haber, que él decía, es que si invirtiéramos más o menos lo mismo, tendríamos 30.000 dependientes más, ¿no? Si Canarias alcanzara la media nacional, atendería a 30.000 personas dependientes más. Bueno, pues como hacemos las cosas mal, después, sin embargo, para cubrir esas deficiencias, pues tenemos que sacar líneas de subvenciones para que diferentes organizaciones, como en este caso ACUFADE, puedan prestar un servicio que es fundamental, pero que no se cumple a través de las vías que se tendrían que cumplir. Es que al final lo que te quiero decir es que si la ley se cumpliera bien, no sé si ya tanto se tendría que mirarlo en la figura del asistente personal, pero sí que es verdad que hay prestaciones que podrían cubrir este servicio. Oye, pues al final no tendríamos que requerir ese otro gasto público, ¿no? Entonces, a mí me parece una mala gestión que al final genera una cadena de lo mal que se hacen las cosas y convierte que el dinero público y las dudas de mucha gente de decir, oye, es que hay que pagar impuestos, por supuesto que sí, pero oye, también hay que exigir que la gestión de ese dinero que se recauda sea completamente eficiente o lo más eficiente posible. Bueno, tal es así que nos estamos gastando en el Parlamento 1.000 y pico euros por cada asiento. Entonces, al final que se paguen impuestos, pero que al final, frente a esto, los 1.000 y pico, compadre, 1.238, compadre, es que es para mear y no echar gota. Y gracias al CUFADE u organizaciones de este tipo que al final aparecen con proyectos. Es decir, encima luego son ONG u organizaciones de este tipo las que ponen en marcha proyectos ambiciosos. Porque si es por los políticos, es poner en marcha esto, que lo podrían hacer, ya ves lo que cuesta, ¿no? No, y sobre todo un poco, digamos, este gobierno vino con la bandera de los servicios sociales. Entonces, si la gente de la calle no tiene la percepción de que las cosas están cambiando, pues este gobierno tendrá problemas para seguir, ¿no? ¿Verdad? No sé yo, porque es que ya, fíjense, no han habido elecciones, ya se están hablando de quiénes van a pactar. Bueno, pero... igual vuelven a lo de antes, o más de lo mismo, o que sí, mi madre. Todo se andará, que sean muy felices. Hablamos la semana que viene de lo tuyo. La actualidad es intensa, o sea, de aquí a... No, pero vamos a hablar de lo tuyo. ¿De qué cosa? De lo tuyo. ¿Cuál es lo mío? Pongan la tele la próxima semana y se van a enterar. Yo bastante tengo con lo mío, que Óscar tiene también lo suyo.